porque si no me lo llevo. De momento en el set, Carmen de León Escribano y Francisco Jiménez para conversar un poco sobre los desafíos del próximo gobierno, según sea quien gane, ¿no? Así que quizás empezaría contigo, Carmen, para que comentemos cuáles serían para ti los principales 3 desafíos en los cuales debiese enfocarse el presidente, sea quien resulte electo, porque eso es quizás lo secundario en este momento, ¿no? Bueno, yo diría que los 3, uno es el fortalecimiento institucional, sobre todo en el tema policial. Es necesario retomar la dignificación de la policía, pero sobre todo el liderazgo policial para que ellos asuman los retos de la reforma institucional. El segundo es cabalmente trabajar el tema de prevención, ¿verdad? Porque se ha hablado mucho durante varios años del tema de prevención. Tenemos una política que no sabemos, ninguno de los 2 candidatos ha planteado si la va a continuar o no, pero es indispensable trabajar la parte de prevención y el fortalecimiento de la relación entre Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, pero para esto implicaría el fortalecimiento de la DIGICRI, que fue generada o creada, digamos, durante este gobierno, pero que todavía falta la institucionalización de la misma y el fortalecimiento. Yo diría, sobre todo para ahondar en el tema de investigación criminal. Entonces, yo diría que en principio esos serían los principales desafíos de carácter institucional. Y luego, en cuanto a delito que tendríamos el que está incidiendo más es el tema de la extorsión, que tampoco se ha planteado ninguna propuesta por ninguno de los 2 candidatos de cómo va a abordar esa problemática de la extorsión. Claro, muchos desafíos ahí quizás con signo de interrogación aún, sobre todo en temas de seguridad, Francisco. En tu concepto, el tema de la reforma policial que se trabajó mucho durante este gobierno, ¿cuáles serían los pasos que debiese darse como continuidad del próximo gobierno en los temas de seguridad en general, hablando del policía, Ministerio Público? Bueno, efectivamente, yo comparto los criterios de priorización y de desafíos de Menroza, y con respecto a la reforma policial, yo creo que deberíamos ya de superar reforma policial y hablemos ya de implementación. Son 6 años en los cuales con 2 comisionadas presidenciales que han hecho un trabajo conjuntamente con un grupo de asesores y de policía que han hecho propuestas. Yo creo que el reto es efectivamente comenzar a implementar lo que ya se ha planteado y obviamente hacer un tema que para mí es fundamental, y es superar también o llegar a una construcción de diseño que tiene que ver con la planificación. El problema ha sido de que el tema de la planificación del trabajo policial no se ha dado sino en términos de funcionamiento y no en términos de resultados. Es un tema no solo para Guatemala, sino que para toda la región, que una reforma implique planificar en función de los resultados de indicadores de criminalidad, y eso es un reto que tenemos y un desafío para la institucionalidad. En términos globales, yo creo que lo que es importante en términos de desafíos es que el nuevo gobierno tenga la perspectiva de una continuidad de los elementos positivos que se han dado en la institucionalidad. En temas de seguridad, el problema es que cuando un barco es como un barco que va en un rumbo y un pequeño giro puede cambiar, hacer la diferencia. Hay cosas que hay que innovar, pero hay muchas cosas que de hace muchos años se han venido haciendo, y el desafío es identificar cuáles deben de continuar y cuáles hay que cambiar. El otro gran reto fundamentalmente es lograr que precisamente la población vea que su gobierno y el Estado está haciendo por ellos, algo por ellos. Yo creo que sí se está haciendo mucho. El tema de la coordinación institucional, por ejemplo, el tema de extorsiones es un tema que ha dado resultados, falta mucho por hacer, pero hay que esforzarse, y uno de los esfuerzos es también que la población perciba precisamente esos esfuerzos. Carmen, si tuvieses la oportunidad de darle un mensaje al quien resulte electo en temas de prevención, porque en Guatemala se habla mucho siempre de la reacción y la sanción y el castigo, pero poco se habla quizás de la prevención. ¿Cuáles serían para ti las líneas generales que debiese seguir una política nacional de prevención del crimen? Sí, yo creo que la misma política los define, es decir, en un principio es fundamentalmente el desarme, ¿verdad? Y la despistolización de la sociedad. Vemos que somos el 8º país más violento del mundo, cabalmente por violencia armada, entonces ese sí hay que hacer un énfasis, sobre todo en el uso responsable de las armas, ya que está autorizado por la Constitución, pero también hacer un énfasis en el tráfico ilícito de armas y la investigación criminal. De hecho, IEPADES pues hemos estado apoyando la creación de las unidades de control de tráfico ilícito, tanto en el Ministerio Público como en la policía, para
para poder tener una investigación criminal eficiente para perseguir a los que son traficantes de armas. Ese sería uno. El otro es definitivamente inversión en educación y en empleo para jóvenes, ¿verdad? Porque se habla mucho de que los jóvenes son los principales agresores y las principales víctimas también, pero esto no se combate ni con más policía ni con más ejército en las calles, ¿verdad? Sino es fundamentalmente con políticas de inversión en trabajo y empleo, y en educación. Y yo diría una tercera, que es el fortalecimiento del tejido social para que la policía pueda ser una policía realmente comunitaria. Es decir, de nada se sirve insistir en policía de aproximación si del otro lado no hay una sociedad organizada que pueda trabajar en conjunto con el policía. Entonces el vínculo entre la policía y los consejos de desarrollo es fundamental para trabajar prevención. Y agregaría una cuarta tal vez, y es un desafío también. En este gobierno vimos cómo todo el poder civil y la civilidad de la seguridad así fue poco a poco tomándose nuevamente en manos de militares y exmilitares. Entonces tenemos varias de las instituciones, la DIGISI de inteligencia, la SAAS, la CIE, es decir, todos los organismos que habían sido concebidos como organismos para fortalecer el poder civil en la seguridad fueron poco a poco siendo tomados en manos de los militares nuevamente. Entonces creo que eso también impide tener una visión de prevención y no de reacción como corresponde, digamos, a un pensamiento militar. Muy bien, les agradecemos muchísimo su espacio, estamos cerrando esta entrevista. Vamos con Michelle Mendoza.